¿ok? Además, hay que definir para nosotros lo que es el dolor oncológico, que es el mismo dolor o esa experiencia sensorial emocional desagradable, pero que puede ser propia misma de la enfermedad del paciente o por procedimientos ya sean diagnósticos o terapéuticos que nosotros realicemos. Además, hay un concepto que debemos conocer, que es el dolor oncológico refractario. Que se habla de que el dolor refractario es que a pesar de que se cumplan a la analgesia correcta, a las dosis correctas, ¿verdad? Para el tipo de dolor correcto, el paciente persiste con el dolor. Esto se va a ver porque son duraciones de dolor de más de 3 meses, ¿ok? Un dolor ya crónico, y va a ir relacionado con el estadiaje del paciente. A pesar de que desde estadio temprano el mismo puede presentar un dolor refractario que no mejore con ningún tratamiento, se va a ver que es mucho más frecuente en aquellos estadios más avanzados. Y para este tipo de dolor es necesario apoyarnos de una terapia multidisciplinaria, que vamos a mencionar más adelante. Entonces, hay unas terminologías que es necesario que manejemos, como lo que es hiperalgesia, que es ese aumento de la sensación dolorosa ante un estímulo nocivo, hipoalgesia, que es la disminución a esta misma sensación dolorosa y que es un estímulo nocivo. Analgesia es cuando hay ausencia de dolor a una respuesta o estímulo doloroso. Alodinia es la percepción del dolor con estímulos no nocivos. Es importante destacar que es a estímulos no nocivos. Parestesia, que es una sensación anormal, no desagradable, que el paciente lo describe como hormigueo. Disestesia es sensación anormal, pero desagradable. Y hiperpatía, dolor que persiste tras desaparecer el estímulo. El paciente persiste con el dolor a pesar de no tener ya la noxa. Entonces, en la fisiopatología del dolor, es importante destacar que la función fisiológica del dolor es señalar al sistema nervioso que una zona del organismo está expuesta a una situación que puede provocar una lesión, como la que vemos aquí en la imagen. Vamos a ver que este tejido está expuesto a una lesión, va a desencadenar la respuesta de ciertas sustancias que van a avisar a los nociceptores que están ubicados en las diferentes partes de la neurona, y a través del mismo viajar hasta las astas posteriores, la médula espinal, para avisarle al organismo que está ante un estímulo nocivo. ¿Ok? ¿Qué es importante? Que el dolor lo vamos a evidenciar de diferentes maneras, de acuerdo al sitio donde esté ocurriendo el mismo. ¿Ok? El dolor nociceptivo, que resulta del daño directo a estructuras somáticas y viscerales, que activan los nociceptores, que ya se los comenté, que los mismos pueden estar presentes en la piel, vísceras, músculos o tejido conectivo. Este tipo de dolor lo podemos dividir, como mencioné, somático o visceral, de acuerdo al área anatómica del organismo donde se esté produciendo la lesión. Somático en aquellas estructuras de piel, hueso, músculo, y visceral en las vísceras. ¿Okay? Que somático ya sea por una lesión directa o fracturas, y viscerales pueden ser en el caso de los dolores oncológicos, metastasis, infiltración, compresión. Y por último, aquel dolor neuropático, que es el dolor es cuando hay una lesión que afecta principalmente a los nervios. Entonces, la clasificación del dolor la podemos hacer de diferentes maneras. La podemos clasificar de acuerdo al tiempo. En aquel que es agudo, se habla que debe durar menos de 2 semanas, y crónico cuando hay una presencia de mayor de 3 meses. La etiología, como les mencioné, ya sea somático, neuropático o psicógeno, que está descrito, que es un dolor ya a nivel de la psiquis del paciente. La ubicación, ya sea somático o visceral, y su curso, si es continuo o irruptivo. Este tipo de dolor irruptivo es el más importante que nosotros tenemos que conocer, porque es ese tipo de dolor que se da en pacientes oncológicos, en el que se da un pico de dolor máximo, el cual la media de duración es de unos 60 minutos, y su máximo expresión de dolor va a ser aproximadamente a los 15 minutos. Es ahí donde debemos tomar medidas para evitar estos tipos de episodios dolorosos. ¿Okay?
La clasificación de dolor se puede acompañar uno de otro, es decir, podemos tener una etiología somático que sea agudo o crónico y que esté ubicado a nivel visceral o somático. Entonces, tenemos escalas para evaluar el dolor. La más conocida y principal es la EVA, la escala análoga del dolor, análoga visual del dolor. Es una escala donde el paciente va a evidenciar diferentes colores y siendo 0 el dolor más leve de su vida, o 0 dolor, disculpen, y 10 el máximo dolor que han presentado en su vida. Él va a distinguir los colores y nos va a orientar más o menos en el lugar del dolor que está el paciente. ¿Qué pasa? Como sabemos, el dolor es algo que no es medible por nosotros con un estudio, con un examen. Es un síntoma al cual es referido por el paciente. Es por ello que es importante apoyarnos en escalas que nos puedan ayudar a evidenciar más o menos qué tan fuerte es el dolor del mismo. Esta escala de Wong-Baker es muy parecida a la escala de la OMS, que es la EVA, pero ellos agregan las caritas es porque también para población pediátrica. Entonces, el manejo para el manejo del dolor oncológico, esto debe ser un manejo multidimensional y multidisciplinario. Nos tenemos que apoyar los oncólogos, tanto médicos como quirúrgicos, psiquiatras, anestesiólogos, fisiatras, ya sea para terapias mono o multimodales, terapias invasivas y terapias coayudantes. Esto va a depender claramente de cada paciente. Hay ciertos objetivos que debemos evaluar en cada paciente, ¿verdad? Lo principal, identificar la causa o causas del dolor en el paciente. La analgesia debe ser regular, anticipándose a la aparición de dolor y las dosis ajustadas individualmente a cada paciente. Siempre debemos dar prioridad para la vía oral o en su defecto transdérmica, es decir, siempre comenzar de menos a más. Hay que hacer una constante evaluación del dolor y de la efectividad del tratamiento. En el caso de no alcanzar una analgesia completa, asociar coanalgésico, si es preciso desde el inicio, ¿ok? Más adelante les voy a mencionar cuáles son los coanalgésicos con los cuales contamos. Especificar medicación de rescate para las crisis dolorosas o cuando se presente ese dolor irruptivo que les había comentado. Restablecimiento del sueño y descanso nocturno. Es fundamental que el paciente oncológico con dolor descanse, porque ese es el momento en el que él va a recuperar su cuerpo, ese descanso va a ayudarlo a superar esas crisis dolorosas. ¿Okay? Consideración de los aspectos psicosociales en el cual se encuentra el paciente y evitar o tratar en la medida de lo posible los efectos secundarios de los diferentes fármacos. ¿Okay? La OMS nos creó esta escalera analgésica para el tratamiento del dolor. Vamos a ver que vamos a comenzar, son 4 escalones, de menos a más, ¿ok? Vamos a ver, y esto va a estar asociado al tipo de dolor que presenta el paciente. Ir, como su nombre lo dice, escalando o subiendo de acuerdo a la evolución del paciente, ¿ok? Como les comenté, siempre debemos comenzar de menos a más. Entonces, en el escalón 1 vamos a conseguir uno de los principales, el metamizol o dipirona. Como sabemos, tiene una acción antitérmica, es un analgésico potente en dosis alta y tiene un ligero efecto espasmolítico para que el dolor tipo cólico, en el caso de los dolores viscerales. Uno de sus principales efectos indeseables es la agranulocitosis, y la dosis oral va de 0,1 a 1 gramo cada 8 horas o intravenosa de 1 a 2 gramos cada 6 horas. Cada 6 a 8 horas. Lo importante de este medicamento es que él podemos acompañarlo de otras terapias para potenciar efecto analgésico. Además, en este escalón contamos con los AINES, ¿ok? Los antiinflamatorios no esteroideos, que como sabemos tienen un efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético, ¿ok? Son los fármacos de elección en los cuales siempre tenemos que apoyarnos en aquellos tipos de dolor leve y moderado, ¿ok? Y ellos van a apoyar en los otros escalones como tratamiento coayudante, ¿ok? Es importante, ya que el daño que producen a nivel gástrico, contar con gastroprotección, y aquellos pacientes con insuficiencia renal, un poco común en ciertos tipos de cáncer, tener las precauciones necesarias. Bueno, la amplia gama de AINES, eso todos las conocemos. En el escalón 2 vamos a ver aquellos opioides débiles
¿ok? Que podemos acompañar o no con coanalgésico del escalón 1. Como principal ellos mencionan la codeína, que es un opioide menor, que se puede utilizar en el dolor moderado. Él tiene efecto antitusígeno, es más, vamos a ver que este tipo de medicamento es muy frecuente en este tipo de fármacos, de suspensiones. Pueden producir estreñimiento y la dosis oral es de 30 a 60 miligramos cada 4 horas. También se puede usar de manera subcutánea e intramuscular. ¿Okay? El tramadol, fármaco ampliamente usado por nosotros, como sabemos, un opioide menor, ¿verdad? Sintético, se puede usar en el dolor agudo y crónico moderado y en el dolor neuropático. También se habla de que él se puede usar en aquellos pacientes que vienen con su tratamiento habitual, con un AINES, y hacen una crisis de dolor irruptivo, nos podemos apoyar del tramadol. Como sabemos, se puede usar de manera subcutánea y endovenosa o por vía oral, en compañía o no de otros medicamentos. En el escalón 3 vamos a conseguir ya los opioides más potentes. Ahí nos apoyamos de la morfina, el principal opioide usado. Es amplia su disponibilidad, viene de múltiples maneras, se puede usar de manera oral, intravenosa, subcutánea, por vía rectal, epidural e intradural. ¿Okay? Su pico de acción es rápido, se habla de unos 15 a 20 minutos. Y obviamente la duración que va, de la analgesia va a durar de acuerdo a la manera que la usemos, porque ellos pueden venir de acción rápida o de acción retardada. ¿Okay? Además, aquí vamos a evidenciar el fentanilo, que también es un opioide, pero que es más potente que la morfina. Se habla de que es 75 a 100 veces más potente que la misma. Pero así como es más potente, sus efectos adversos son también más potenciados. Entonces, el fentanilo lo podemos encontrar también de diferentes presentaciones a nivel comercial, desde parches a diferentes dosis, como se las menciona aquí. Estos mismos tienen hasta 72 horas de duración. Podemos ver que también lo podemos conseguir como comprimidos sublinguales para aquellos picos de dolor irruptivos, ¿ok? También los hay comprimidos para chupar, es diferente, el sublingual, el paciente se lo coloca solo debajo de la lengua, el para chupar es con un caramelo, y también hay disolución para uso nasal, son pulverizaciones que se usan a nivel nasal. Además de que existe, el mismo también se puede usar de manera endovenosa. ¿Okay? Con diferentes dosis de acuerdo al tipo de tratamiento que se quiera dar. El fentanilo se usa también en la pseudoanalgesia en los casos de intervenciones quirúrgicas. Y la oxicodona, esta es doble potencia que la morfina. También la podemos conseguir en formulación liberada inmediata para el tratamiento de las crisis de dolor irruptivo. Inicio de acción a los 30 minutos y una duración de 4 horas. También una formulación de liberación sostenida. ¿Ok? Hay una liberación bifásica en la que el paciente tiene ese es un tipo de presentación, una acción rápida y posterior más controlada que sigue haciendo su efecto, pero en un tiempo más alargado. El tapentadol, que es para el dolor crónico intenso, también viene de diferentes dosis. Pacientes que están actualmente tomando analgésicos, otros tipos de opioides, es importante conocer qué medicamento era, cuál era la modo de administración y la dosis que recibía, ¿ok? Porque estos pacientes pueden requerir dosis más elevadas. Es por lo mismo que deben ajustarse de manera individual y este medicamento no se debe suprimir de manera brusca. ¿Okay? Así como conocemos los tipos de analgésicos, es importante conocer tanto los efectos adversos y más adelante le voy a hablar del antídoto de los mismos. ¿Okay? Entonces vamos a ver que existen efectos adversos los opioides que no son tan graves como la constipación, náuseas, vómitos, retención urinaria, prurito, somnolencia, hipotensión o bradicardia. Y otros más graves, entre los que de mayor importancia, la depresión respiratoria. Esto va asociado a la dosis, por eso es que es importante conocer la dosis vía administración. Otro fármaco que podemos utilizar, en el cual lo podemos apoyar, también usado como analgésico, es la ketamina.
que también se puede, tiene diferentes vías de administración, intravenosa, intramuscular, por vía oral, intranasal, transdérmica, rectal, epidural e intradural. De acuerdo a cómo se vaya a aplicar, existen las dosis que les menciono aquí. Los efectos son menos frecuentes, pero son parecidos a los de lo que nos dan los opiáceos, y es importante que la combinación del mismo con otros opiáceos, especialmente el tramadol, pueden potenciar el riesgo de depresión respiratoria. Como les comenté, la naloxona es el antídoto que se usa para revertir los efectos no deseados de los opiáceos. Sobre todo, contrarrestar la depresión del sistema nervioso central o del aparato respiratorio. La dosis va de 0,4 a 2 miligramos. Se puede repetir de 2 a 3 minutos, pero no se deben sobrepasar los 10 miligramos. Y ella también tiene efectos adversos como hipotensión o hipertensión, taquicardia ventricular, broncoespasmo, fibrilación y edema pulmonar. Ajá. La terapia multimodal. Este tipo de terapia nos vamos a apoyar, ¿verdad?, en aquellos pacientes que, a pesar de haber ya escalado todos los escalones de la analgesia que nos sugiere la OMS, el paciente persiste con dolor. ¿Okay? Entonces, ¿en qué se basa la terapia multimodal? En la etiología del dolor, buscando un manejo que permita combinar diferentes vías de administración y distintos fármacos que disminuyan el dolor tanto a nivel central como periférica, empleando dosis pequeñas de medicamentos por diferentes vías de administración. ¿Ok? Ya que esto, además de ayudar a disminuir el dolor del paciente, va también a ayudar a disminuir los efectos adversos del mismo. Entonces, ¿qué objetivos tenemos que plantearnos en esta terapia multimodal? Elección adecuada de los principios activos de los diferentes medicamentos, seleccionar fármaco y vía de administración, la dosis adecuada, prevenir y tratar dolor irruptivo, conocer, anticipar y prevenir los efectos secundarios, y utilizar y conocer la escala de medición del dolor para medir una efectividad. En la terapia multimodal nos podemos acompañar de lo que son las bombas de perfusión elastoméricas, ¿verdad?, que son pequeños dispositivos de perfusión no electrónicos portables que se emplean para administrar la medicación a un ritmo constante. La duración del tratamiento, de acuerdo al tipo de bomba, puede variar de 2 a 5 días, y en la misma se pueden mezclar diferentes fármacos. ¿Okay? Tenemos una bomba con ritmo de perfusión fijo, que en este se administra un ritmo continuo y lento. ¿Okay? Es decir, esta bomba va a administrar su analgesia a un ritmo constante todo el tiempo. ¿Okay? Tenemos la otra bomba, que son las bombas de selección del ritmo de perfusión, que disponen de un regulador de flujo que permite individualizar el tratamiento según las necesidades de cada paciente. Y tenemos unas bombas con dosis de demanda del paciente, es decir, estos están con un ritmo constante, pero el paciente, de acuerdo a que haga o no un episodio irruptivo, hay la manera de que se le envíe un bolo. Entonces, como les había comentado, hay ciertos medicamentos que, si bien es cierto, no son catalogados como tal, como analgésicos, nos van a ayudar a potenciar los efectos terapéuticos con los que ya contamos. ¿Okay? Entonces, como analgésicos, son fármacos con acción analgésica propia, aunque su uso farmacológico primario no es de analgésico. Ahí vamos a ver los antidepresivos y anticonvulsivantes. Los coayudantes analgésicos son fármacos sin acción analgésica propia, pero que, administrados con otros analgésicos convencionales, contribuyen a disminuir el dolor por otros mecanismos como los corticosteroides. Y coadyuvantes son fármacos sin acción analgésica propia que no contribuyen a aumentar la analgesia en sí misma, pero sí mejoran la calidad de vida del paciente. Entonces, contamos con los corticosteroides, que, como sabemos, son fármacos con acción analgésica intrínseca, útiles cuando hay dolor por infiltración o compresión nerviosa o compresión cerebral. El más utilizado por nosotros, la dexametasona, con una dosis que oscila entre 16 miligramos a 36-72 miligramos día. ¿Okay? Antidepresivos, uno que les puedo mencionar y que les puedo hacer referencia para su uso, la fluoxetina, una dosis de unos 20 a 60 miligramos día, que, como les mencioné, tiene cierto efecto analgésico, ¿okay? Además de que le da, ayuda al paciente a canalizar emociones, y esto va a ayudarlo a mejorar las condiciones del dolor. Los anticonvulsivantes,
muy ampliamente usados, más que todo en aquellos pacientes con dolor neuropático. Tenemos la gabapentina con una dosis inicial de 300 miligramos cada 8 horas, o la pregabalina con una dosis inicial de 75 miligramos cada 12 horas, por un máximo hasta 12 miligramos como 12 horas. Siempre tenerlo en cuenta como un coayudante de aquellos pacientes con dolor neuropático. Las benzodiazepinas, ¿ok? Como les había comentado más antes, es necesario que el paciente duerma, ¿ok? Ahí nos podemos, y además ayudar a controlar la ansiedad. Nos podemos apoyar en la prazolam, siempre comenzando con dosis baja, 0,5 miligramos en horas de la noche. Y es importante que si vamos a utilizar benzodiazepinas, conozcamos su antídoto, que es el flumazenilo, que vamos a ver que la primera dosis, en el caso de intoxicación por benzodiazepina, una de las principales es la depresión del sistema nervioso central, 0,2 miligramos en 15 segundos, luego 0,3, una tercera dosis 0,5 y repetir hasta un máximo de 3 miligramos. El alperidol es muy útil en casos de compresión gástrica o visceromegalia con una dosis de 0,5 miligramos cada 8 horas, o se puede usar de manera intramuscular o endovenosa de 0,5 de 5 miligramos. La bifosfonato está indicado en el tratamiento del dolor óseo secundario a MT ósea, ¿ok? El más conocido, el más utilizado es el ácido zoledrónico, que se administra por vía intravenosa en dosis de 4 miligramos se habla de cada 21 días o cada 4 semanas. ¿Okay? Es impresionante como con una dosis el paciente mejora de manera muy rápida el dolor óseo. Además, existen técnicas intervencionistas para el manejo del dolor, en que estas técnicas se basan fundamentalmente en inflamatorios, corticosteroides, agentes neurolíticos como alcohol o fenoles, agentes enzimáticos como la hialuronidasa, ácido hialurónico, toxina botulínica, ozono, factores de crecimiento y otros agentes que actúan sobre el sistema nervioso central, ¿verdad? Además de que tenemos otro que no es medicamento, pero son terapias como la radiofrecuencia pulsada, y ellos van a producir lesiones. ¿Okay? Un ejemplo, en el caso de los alcoholes, como es la fenolización del nervio, como se hace en las amputaciones, este nervio deja de emitir señales. Entonces, literalmente, le lesionamos el nervio del paciente y él mismo va a dejar de sentir dolor en esa área. ¿Okay? Debe ser aplicado por expertos. Hay, bueno, como les comenté, infiltraciones epidurales, hay administración intradural de fármacos, las intervenciones sobre las facetas lumbares también se pueden realizar, sobre articulaciones, algunos músculos, y bloqueo localizado. Entre sus casos, los bloqueos nerviosos, ¿okay? Son las vías de administración de los analgésicos que permiten bloquear la conducción y o generación del impulso nervioso en cualquier lugar del sistema nervioso, cuando se administra a concentraciones suficientes. Ellos pueden producir analgesia profunda conductiva, pueden potenciar efectos analgésicos de tratamiento sistémico, ¿ok? Como les comenté, además, en el eje neuroaxial, analgesia conductiva y epidural, y analgesia a nivel ganglionar, ¿ok? La neuroestimulación son medidas combinadas a modular la vía dolorosa. Esta técnica se emplea sobre todo dentro de la estrategia analgésica en el control del dolor crónico, que no mejora con otras terapias. Eso se administra corriente eléctrica aplicada al sistema nervioso central y periférico, induce una analgesia mediante métodos intraespinales y o extraespinales. Y además hay otras terapias en las cuales podemos sugerir al paciente para la mejora del dolor, ya sean masajes, preferiblemente realizados por fisioterapeutas, uso de color frío, acupuntura, acupresión, ejercicio de respiración, relajación y hipnosis. Entonces, como manera de resumen, ¿verdad? Tenemos al paciente con dolor oncológico, le hacemos su buena historia clínica, exploración, le evaluamos con la escala de visión análoga al dolor, ¿ok? El paciente tiene que estar recibiendo su tratamiento etiológico para su cáncer de base, ya sea quimio, radio, cirugía, y además tenemos las terapias multidimensionales, que son las medidas generales de apoyo y apoyo psicológico, ¿ok? Pacientes con dolor leve o moderado, vamos a usar analgésicos, opioides menores y o no opioides coayudantes. Entonces, vamos a ver, si controla el dolor, persistimos igual. Si persiste el dolor, entonces estos pacientes hay que asociarle unos opioides mayores, más coayudantes y que conozcan la medicación de rescate. Si a pesar de eso persiste el dolor, es aquí donde podemos apoyarnos de las terapias invasivas, ¿ok? Y de las terapias que les comenté.
Como conclusión, el dolor es un síntoma frecuente de pacientes oncológicos en todos los estadios de la enfermedad, más frecuente en estadios más avanzados. Se debe iniciar siempre la analgesia con la escala del dolor e ir subiendo de acuerdo a las condiciones del paciente. Tener en cuenta la terapia multimodal y las terapias intervencionistas, pacientes con dolor severo sin mejoría, y combinación de analgésicos y coayudantes para evitar dosis tóxicas en el paciente. Gracias. Listo, doctor. Ok, Angélica, muy bien, en verdad se tocaron los tópicos, yo diría que más importantes, pero siempre basándonos en nosotros en el hospital, sabemos que, bueno, no contamos con muchos de estos fármacos, que sería lo ideal, pero ahorita tenemos varias opciones. Actualmente la escalera del dolor ha sido un poco más flexibilizada, ¿ok? Actualmente la Sociedad del Dolor permite que ya desde un dolor moderado podamos anexar fármacos o terapias coadyuvantes, ¿ok? Entonces, ustedes van a individualizar el paciente, siempre hay que individualizarlo, tenemos que saber si ese paciente nos va a presentar una buena excreción renal, si el paciente va a metabolizar a nivel hepático bien. En función de individualizar nuestro paciente, nosotros vamos a ir individualizando las terapias. Entonces, podemos ya usar en un paciente con un dolor moderado, anexar coadyuvantes que anteriormente se esperaba hasta la parte final. Ahorita no. Ahorita podemos anexar algunos antidepresivos como la duloxetina, lo cual hemos comprobado que tiene efecto analgésico y nos aporta una mejoría en la depresión del paciente. Igualmente los anticonvulsivantes que nos ayudan a que el paciente pueda dormir antes de llegar a las benzodiazepinas. Tienen que reconocer también qué fármacos tienen tope o techo, ¿ok? Techo farmacológico, y no seguir aumentando dosis y dosis del paciente antes de cambiar, porque hay fármacos, por ejemplo, los opioides débiles, que tienen un techo, y ustedes pueden aumentar la dosis y aumentan, y eso no te va a funcionar. Entonces, esas son cosas que deben conocer, rotar el analgésico o asociar los analgésicos. Por supuesto, conocer los efectos secundarios para tratarlos, porque se le van a presentar. Y el problema no es que se les presente, sino que lo sepan tratar. Recuerden que nosotros estamos a la disposición de ustedes, ¿ok? El equipo de anestesiólogos siempre puede apoyarlos. Lastimosamente no tenemos bombas ahorita de perfusión. No contamos con los sets y por lo tanto ahorita no tenemos bombas analgésicas que en un momento se manejaron en el hospital, que es lo ideal también, pero siempre que tengan necesidad de comunicarse con nosotros, nosotros estamos a la disposición y a la orden, ¿ok? Entonces, bueno, muy bien, Angélica, y damos por terminado entonces el seminario. Muchísimas gracias, doctor. Lo tendremos en No, cuenta a ustedes. el apoyo. Claro que sí, estamos a la orden. Feliz tarde. Gracias, doctora. Feliz tarde. Feliz tarde.